Vamos a continuar con el tema 4, la segunda parte, con el control de concurrencia de transacciones. Lo que vimos en la primera parte, cómo el motor de base de datos hace el control de las transacciones concurrentes de tal forma que una transacción no provoque la inconsistencia de datos en otras transacciones, o sea, no se interfieran cuando leen o escriben el mismo tipo de datos. En esta segunda parte lo que vamos a ver es cómo el programador evita la interferencia entre dos o más transacciones que se ejecutan y leen o escriben el mismo dato al mismo tiempo de manera concurrente. Los motores de base de datos proveen a los programadores herramientas que permiten o ayudan a los programadores a controlar el control de concurrencia de transacciones. Una de esas herramientas es la herramienta que se denomina el bloqueo de tablas. Entonces, un bloqueo, también se lo conoce con el nombre de loop, es una estructura que solo puede ser adquirida por una transacción en ejecución a la vez. Es decir, un bloqueo de tablas solo puede ser ejecutado por una transacción. Si dos transacciones en ejecución tratan de obtener un bloqueo para actualizar una tabla, la primera que trata de obtenerlo tendrá acceso exclusivo a la tabla. Y la segunda, pues, debe esperar a que la primera lo desbloquee, haciendo lo que se llama un unlock para obtener el acceso. Los loops pueden tener, o los bloqueos pueden tener distintas granularidades o distintos niveles. Cuando hablamos de la herramienta de bloqueo, podemos hablar de bloqueo de datos, de toda la base de datos. Podemos bloquear toda la base de datos. Es muy frecuente que los motores de base de datos bloqueen la base de datos cuando están sacando una copia de seguridad o cuando están en un proceso de restauración de la base de datos. Ahí toda la base de datos es bloqueada. Es decir, cuando hablamos del concepto de bloqueo, significa que una transacción tiene acceso exclusivo y no permite que otros usuarios acceden al mismo elemento de datos. Bueno, así como hay bloqueo a nivel de base de datos, hay bloqueos a nivel de tablas, es decir, una tabla puede ser bloqueada por una transacción, toda la tabla, de tal forma que las demás transacciones no pueden acceder a una tabla en específico, a una tabla específica. Podemos también tener bloqueo a nivel de atributos, es decir, le podemos decir al motor de base de datos ciertas filas pueden ser bloqueados, inclusive llegar a un nivel de decir, de esta fila, este atributo es que queremos bloquear. Esos son los distintos niveles de bloqueo de tabla, o mejor dicho, bloqueo de datos en una base de datos. Para garantizar que no haya interferencia entre las transacciones, el planificador de transacciones del sistema de gestión de base de datos utiliza una tabla denominada loop, y esta la utiliza para bloquear ciertas operaciones de manera que sea seguro ejecutar toda transacción. Entonces, existe un administrador de transacciones que recibe todas las transacciones, las N transacciones. El planificador lo que hace es recibir esas peticiones de lectura y escritura de las transacciones, y a medida que el programador dice qué datos va a bloquear, ese dato, en este caso, por ejemplo, si va a bloquear el dato X, la transacción que solicite el bloqueo bloqueará el dato X y pondrá candado, look o candado
o bloqueo exclusivo al dato, de tal forma que el planificador sabe qué dato está bloqueado y por qué transacción y por qué tiempo está bloqueada ese dato. Y ese dato es llevado al buffer para realizar las operaciones que sean necesarias con el dato X, y luego es liberado una vez terminada la transacción. La transacción o el dato es liberado cuando la transacción termina por dos razones. Termina por la operación commit o por la operación rollback, la sentencia commit o rollback, y el dato es liberado. Quiere decir, una transacción termina con commit o con rollback, y en ese momento el dato que ha sido bloqueado es liberado con cualquier estado de transacciones, commit o con rollback. La consistencia de las transacciones se basa en dos aspectos importantes. Es decir, se debe considerar estas dos reglas importantes cuando vamos a bloquear datos. El primer punto es que una transacción solo puede leer y escribir un elemento si se solicitó un bloqueo y este no se ha liberado. Es decir, que solo podemos, una transacción podrá leer o escribir un dato si se solicitó un bloqueo y este no se ha liberado. O sea, mientras yo solicito un bloqueo y no lo libero, pues yo puedo leer y escribir ese dato. La transacción, mejor dicho, puede leer y escribir ese dato. Otra regla es que si una transacción se bloquea, si una transacción bloquea un elemento de dato, debe liberarlo posteriormente o de manera inmediata. Es decir, no podemos tener un dato bloqueado por mucho tiempo. Si un plan cumple con las condiciones o las reglas dadas anteriormente, se dice que el plan es legal o es correcto. Acá se muestran dos planes en serie y correcto, ¿ya? Porque después de que usted hace T1 y T2, utilizando bloqueo, el resultado es correcto. Por lo tanto, el plan es en serie, ¿ya? Y además es correcto. Acá vamos a poner un ejemplo de cómo usar la tabla de bloqueo, cómo se usa, o la herramienta de bloqueo de datos para evitar la interferencia entre transacciones. Dadas dos transacciones T1 y T2, si la transacción T1 va a utilizar el dato A para algún objetivo, entonces, y no quiere que la transacción T2 interfiera, entonces lo primero que tiene que hacer T1 es bloquear el dato A y ponerle candado o bloquearlo, lo que significa que A solamente puede leer y escribir el dato A después de ser bloqueado. Entonces, después de que se bloquea, entonces T1 puede leer el dato A, llevarlo a la memoria, sumarle 100 y luego guardar el dato en la base de datos. O sea, leo de la base de datos, hago la suma en el buffer y luego escribo en la base de datos el dato A después de haberse actualizado. E inmediatamente debo liberar el dato. Entonces, la regla es bloquear el dato, leer, hacer el cálculo, escribir e inmediatamente liberar. T2 podrá recién hacer look A después de que sea liberado por parte de la función T1. Lea, lo multiplica por 2 y escribe A. Estamos hablando de T2. Inmediatamente T2 debe liberar A. Luego T2 bloquea B
lee B, lo multiplica por 2 y escribe B. Ya es otro dato que está bloqueando. Y inmediatamente lo debe liberar. T1 podrá liberar, podrá ponerlo en bloqueo a B después de que T2 lo hubiera liberado. Y lo mismo, lee T1 el dato B, le suma más 100 y le escribe B, e inmediatamente lo debe liberar. Entonces, este plan es un plan que se ejecutó no serie, quiere decir que se lo ejecutó de manera intercalada y además es correcto. ¿Bien? Dice, pero desafortunadamente no es serializable. Ese es otro tema, y el tema de serializable significa que el resultado no es correcto. ¿Bien? Entonces, un plan no serie, desde el punto de vista de uso de las herramientas LUP, es correcto o legal, pero no es serializable. Es decir, el resultado después de ejecutar estas dos transacciones de manera concurrente no es correcto. Bueno, existen varias formas de usar el bloqueo de datos. Esta sería otra forma de usar el bloqueo de datos, donde T1 bloquea A, inmediatamente lee, hace el cálculo y escribe el dato, y fíjense, bloquea B. Bloquea B y luego desbloquea A. La transacción T2 bloquea A también, ¿ya? Intenta bloquear A y no, intenta bloquear A, bloquea A, ¿por qué? Porque ya B, T1 ya lo liberó A, le multiplica por 2, lee, lo multiplica por 2 y escribe A, inmediatamente lo libera. Y en su siguiente instrucción quiere bloquear a B, pero no va a poder porque B también está bloqueado por T1. Entonces, en este momento, T1 lo bloqueó a B y T2 quiere bloquear a B, pero no va a poder porque B, T1 ya lo tiene bloqueado acá. Como ven, T1 bloqueó a B y acá T2 quiere bloquear a B. Entonces, no puede ejecutar el loop de B porque T1 ya lo ejecutó. Entonces, T2 debe esperar hasta que T1 ejecute unlock o liberación. Por lo tanto, T1 debe continuar. Como T2 está bloqueado, T1 debe continuar. Entonces acá leo B, le sumo 100, escribo B. Inmediatamente debo liberar B y recién T2 puede continuar su transacción bloqueando B, leyendo B, multiplicándolo por 2 y escribiendo B. Y libera B. Otra situación que se puede presentar con el uso de la herramienta de bloqueo de datos. En toda transacción, todos los loops preceden a todos los unloops. Y acá podríamos tener un ejemplo de caer en un abrazo mortal, o un D-loop que se llama. Y acá en este ejemplo vamos a ver cómo se genera un abrazo mortal. T1 bloquea A, lee A, y también T2 bloquea, T2 bloquea B y T1 bloquea A. Luego lee B, T2, luego viene y ejecuta la instrucción de sumarle 100, escribir A, T1, y también B, T2 multiplica por 2 y escribe B. Y acá T1 quiere hacer bloqueo de B, y T2 quiere hacer bloqueo de A. Vamos a suponer que esas son las secuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que T1 leyó A, mejor dicho, bloqueó A, leyó A, hizo el cálculo, bloqueó, mejor dicho, T1 leyó A,
bloqueó A, leyó A. Luego T2 leyó B, perdón, bloqueó B y leyó B. Luego se vino a ejecutarse la operación de T1, que es sumarle 100 y escribir A. Luego se vino a escribir, mejor dicho, luego se ejecutaron la operación de T2, multiplicarlo por 2B y escribir B. Luego se vino T1, bloqueó B y T2 también bloqueó A. Fíjense que lo que debió hacerse acá es que después de ejecutar, de bloquear A, antes de bloquear B, debió ejecutarse el desbloqueo de A, pero no, acá se hizo el bloqueo de B. Igual acá, bloqueo B, antes de bloquear A debió hacer el desbloqueo de B, pero hizo bloqueo de A. Por eso se llama bloqueo de dos fases. O sea, se bloquean dos datos, ambas transacciones bloquean dos datos, sin antes haber hecho el desbloqueo. La regla dice, todo dato que se bloquea después de leer, calcular y escribir, inmediatamente se debe desbloquear, y aquí el orden en que se están ejecutando las transacciones no está respetando esa regla que dice todo dato bloqueado inmediatamente debe ser desbloqueado. Sin embargo, acá no. Bloquea A, inmediatamente bloquea otro dato. Lo mismo T2 bloquea B y luego bloquea A. Entonces, como B está esperando que liberen que T2, como T1 está esperando que liberen a B, entonces se queda esperando, y luego el motor de base de datos, bueno, dice continúe con T2, y T2 dice quiero bloquear A, pero T1 lo tiene bloqueado. Entonces, ninguna de las dos transacciones van a poder avanzar. Se van a quedar lo que se llama comúnmente o vulgarmente se llama quedó colgado el sistema. No, lo que pasó acá es que dos transacciones bloquearon datos, están, mejor dicho, esperando el 1 que libere, T1 espera que el T2 libera a B y T2 está esperando que T1 libera A. Como ninguno pueden avanzar, se queda en un estado denominado abrazo mortal o diluc. Entonces, esta sería la peor situación que se presenta cuando se usa la herramienta LUC de manera no adecuada. Podemos llegar a generar un abrazo mortal. La herramienta de bloqueo loop, existen dos formas de bloquear, o dos tipos de bloqueo de datos. La primera es el share loop o loop compartido. Esto cuando una transacción T sub I bloquea el dato X, permite que otras transacciones diferentes puedan leer el dato X mientras está bloqueado por una transacción. Por lo tanto, las demás transacciones deben esperar hasta que la transacción T sub I lo libere o haga la luz para poder escribir el dato. Es decir, si la transacción T sub I bloquea el dato X en modo share loop o en modo compartido, la transacción T sub I, que es la que está bloqueando el dato en modo compartido, podrá leer y podrá escribir. Las demás transacciones podrán leer, pero no podrán escribir si el dato X está bloqueado en modo compartido. El otro tipo de bloqueo es el bloqueo exclusivo. Significa que si una transacción T sub I bloquea el dato en modo exclusivo, en bloqueo exclusivo, la transacción T sub I no permite que otras transacciones puedan leer o escribir el dato. No le está permitido a las demás transacciones leer o escribir el dato. Deben esperar estas otras transacciones hasta que T sub I libere el dato X, recién pueden leer o escribir el dato. En otras palabras, se puede bloquear el dato X o un dato X cualquiera de manera compartida, lo que implica que
la transacción TSUI que bloquea el dato puede leer y escribir ese dato. Las demás transacciones solo pueden leer y no pueden escribir. Si bloqueamos un dato en modo exclusivo, la transacción TSUI que bloquea el dato puede leer y escribir. Las demás transacciones no podrán ni leer ni escribir el dato mientras esté bloqueado por TSUI en modo exclusivo. Entonces, esos son los dos modos que se tienen para bloquear un dato. Acá vamos a representar con ls un bloqueo exclusivo. Entonces, T1 coloca el dato en modo bloqueo compartido. Por lo tanto, T1 puede leer el dato A. Y si T2 también podría poner en modo compartido, el bloqueo en modo compartido A, le es permitido, T1 le permite que T2 bloquee el dato y lo pueda leer. O sea, ambos pueden leer el dato. Podemos ver acá que B también, la transacción T2, pone inmediatamente en modo, bloquea el dato B en modo también compartido, lo que le va a permitir leer ese dato y escribir también. Si T1 quisiera poner en modo exclusivo el dato B, lo vamos a representar con LX de exclusive loop. T1 no pudiera bloquear en modo exclusivo el dato B, porque ya T2 lo tiene compartido en modo compartido. Entonces, no va a poder T1 bloquear el dato B, porque T2 ya lo tiene en modo compartido, bloqueado en modo compartido. Y tiene que esperar hasta que T2 libere tanto a A como a B, y recién el dato B podrás bloquearse en modo exclusivo, lo que le permitirá a T1 leer y escribir el dato B. Inmediatamente, después de T1 libera el dato A y libera el dato B. Con U significa un loop o liberación del bloqueo, ¿no? Usando el SQL Server, el motor de base de datos del SQL Server, este motor de base de datos controla de manera automática el control de concurrencia. Sin embargo, para algunas transacciones es necesario que el programador de transacciones bloquee y o libere datos específicos. Eso lo puede lograr con la cláusula WIP, que permite bloquear datos y se usa de manera combinada con la cláusula from. Veamos cómo se hace. Si el programador quiere bloquear ciertos datos, lo que tiene que hacer es previamente seleccionar los datos que se va a bloquear con la cláusula select, asterisco, from, el nombre de la tabla, y acá aparece el uso de una cláusula denominada with, entre paréntesis, donde, y aquí ponemos la condición, cuáles son las filas que queremos bloquear. Y en la cláusula with, entre paréntesis, podemos poner bloqueo de fila, es decir, si le damos row look, significa que vamos a bloquear fila. Si le damos tab look, vamos a bloquear una tabla. Si le damos tab look X, quiere decir que vamos a bloquear una tabla de manera exclusiva. X loop es el bloqueo de filas en modo exclusivo. Y esas son las opciones más importantes que se tienen en el uso en la cláusula web, select, combinando con with para decirle qué datos voy a bloquear de los datos que se van a leer de la base de datos, de qué tabla, de una tabla específica, ¿no?
Entonces, si usamos la cláusula with combinada con la instrucción tag loop, con esta instrucción se obtiene bloqueos compartidos o en modo share loop para una tabla en particular. Es decir, que se puede bloquear toda la fila de una tabla mientras la transacción esté activa. Lo que implica que otras transacciones solamente pueden leer los datos de la tabla y podrán escribir cuando se libere la transacción o los datos con la cláusula commit o rollback. Entonces, toda transacción, en este caso la transacción 1, empieza con la instrucción begin try, que significa aquí empieza la transacción. Si quisiéramos bloquear toda la tabla de personas, por ejemplo, después de hacer begin try, lo que tenemos que hacer es select asterisco de la tabla persona with. En otras palabras, aquí esta instrucción con amarilla dice bloquee la tabla persona en modo compartido. ¿Qué significa eso? Que la tabla estará bloqueada para las demás transacciones en modo compartido, lo que implica que pueden leer los datos de esta tabla. Las otras transacciones, sin embargo, la transacción T1 ha bloqueado el dato, pero puede escribir y leer sobre esta tabla. Entonces, si una transacción T2, por ejemplo, quisiera leer los datos de la tabla persona, sí lo puede, le es permitido leerlo. Pero lo que no puede hacer T2 es hacer un update o un delete sobre esta tabla porque T1 lo tiene bloqueado en modo compartido. Por lo tanto, T2, T3 y cualquier otra transacción puede hacer select, pero no puede hacer update ni delete de la tabla persona. Y cuando T1 le dé commit o rollback o se ejecute dentro de la transacción T1 la instrucción commit o rollback, el dato pues para T2 y las demás transacciones estará liberada. La tabla queda liberada una vez T1, que es la transacción que bloqueó la tabla, ejecute la instrucción commit o rollback, T2 podrá ser liberado. Mejor, T2 podrá no solo hacer select, sino podrá hacer update, delete, todas las, sobre toda la tabla que en su momento estaba bloqueada. Si usamos la instrucción de with con tab loop X, significa que la tabla será bloqueada de manera exclusiva. Por lo tanto, una transacción T2 no podrá ni siquiera ejecutar un select, peor un update o un delete. Recién cuando T1 libere el dato con la instrucción commit o rollback, T2 le será permitido leer o escribir datos o escribir sobre la tabla persona. Podemos hacer otro bloqueo a nivel de fila usando, fíjense, acá le digo, bloquee toda la fila en modo compartido, toda la fila cuyo predicado se cumpla que la ciudad igual a Santa Cruz. Lo que va a implicar que todas las filas que cumplen con el predicado ciudad igual a Santa Cruz serían la fila 1, 2 y la 7. Si un usuario quisiera leer la fila 1, o sea, con el código 1, como está en modo compartido, sí le va a ser permitido leer y escribir, ¿ya? Pero no le va a ser permitido, perdón, le va a ser permitido leer, pero no le va a ser permitido escribir, es decir, no le va a ser permitido hacer update o delete. T2 podrá hacer delete o update cuando T1 lo libere. Entonces, si hacemos a nivel de fila, si bloqueamos a nivel de fila y en modo compartido, T2 o cualquier otra transacción podrá leer, pero no podrá escribir. Podrá escribir cuando
T1 libere con la instrucción commit o con rollback. Si nosotros bloqueamos estas filas, pues vamos a ver que la bloqueamos usando la combinación rowlook y xlook. Xlook significa vas a bloquear a nivel de fila, pero de manera exclusiva, lo que implica que T2 o cualquier otra transacción no podrá ni leer ni escribir las transacciones que estén bloqueadas, en las filas que estén bloqueadas en modo exclusiva. No le va a ser permitido a T2 ni a ninguna otra transacción, pues leer y escribir. Solamente podrán leer y escribir cuando T1 libere el dato con la instrucción commit o rollback. En ese momento, T2 y cualquier otra transacción podrá leer las filas bloqueadas por T1 en modo exclusivo. Sin embargo, en este ejemplo, si T1 bloquea en modo exclusivo las 3 filas que están marcadas con rojo y una segunda transacción T2 quiere acceder a la fila 4, como ven, pues le va a ser permitido porque T2 está accediendo al dato 4 y no a los datos que están bloqueados. Por lo tanto, como este dato 4 no está bloqueado por T1, pues a T2 le he permitido leer y escribir, es decir, le está permitido hacer select, update o delete. Esto nos da la pauta que se debe bloquear lo que es necesario, o sea, no puedes bloquear toda la tabla porque perjudica a los demás. Una transacción debe bloquear lo que necesita bloquear solamente. Generalmente se bloquea una sola fila puntual, se bloquea, se lleva a memoria, se bloquea, se lee, se lleva a memoria, se hacen los cálculos y se escribe. Inmediatamente se libera la fila. Es muy común que los programadores bloqueen filas en particular, inclusive un atributo en particular, evitando que las demás transacciones sean perjudicadas o deban esperar hasta que una transacción que bloquea lo libere. Entonces, en este caso estamos bloqueando solo 3 datos de la tabla persona, permitiendo que otras transacciones puedan hacer operaciones sobre los demás datos que no estén bloqueados. Y de esta manera es la presentación de de la parte 2 de este tema.